Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos, un programa de capacitación inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual está contemplado para 10 capacitaciones todos los días 10 de cada mes, desde febrero hasta noviembre, donde estaremos hablando de temas de actualidad en materia de derechos humanos. En esta ocasión, pues agradezco la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la licenciada Arely Padilla Tlapaltoli, subdirectora de Capacitación de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Cuarta Vistaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien realizamos esta importante colaboración para traer un tema de gran relevancia en nuestras comunidades, por supuesto, en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Es importante hablar sobre las masculinidades y el impacto en el ejercicio de los derechos de las mujeres. La violencia de género y la desigualdad no es un problema de las mujeres, es una situación que nos compete a todas las personas, especialmente a las personas servidoras públicas, que tenemos la obligación de garantizar un ambiente de paz, una cultura de paz y, por supuesto, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda la población y, por supuesto, de los grupos de atención prioritaria como lo son las mujeres. En esta ocasión estaremos analizando y reflexionando sobre este importante concepto innovador que nos permite encontrar áreas de oportunidad desde el servicio público donde podemos identificar patrones de conducta nocivos y que puedan fomentar violencia institucional o discriminación, buscar reducirlas y anularlas en su totalidad y, por supuesto, con este sentido, impulsar una cultura de paz, sociedades más justas y equitativas, comunidades más pacíficas, un tejido social más fuerte. Por supuesto, este programa de capacitación está pensado principalmente para las personas servidoras públicas en Baja California Sur, pero sabemos que hay muchas personas que están uniéndose a este importante programa para ampliar su conocimiento también. Es muy importante, es un reto fundamental que tenemos como sociedad y por supuesto yo valoro, aprecio y celebro toda, pues que dediquen su mañana justamente esta hora de aprendizaje para ser mejores personas servidoras públicas y mejor sociedad y comunidades en general. Por supuesto, agradezco muchísimo su participación y recuerden que todas las personas que completen este programa de capacitación, las 10 conferencias desde febrero hasta noviembre, estarán recibiendo su constancia en el marco del Premio Estatal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre en esta hermosa ceremonia de premiación. Sin más, agradezco nuevamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les doy la más cordial bienvenida a esta importante capacitación. Que sea de mucho provecho y disfruten. Hola, buenos días, compañeras, compañeros. En nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en nombre de la doctora Arely López Pérez, directora general y encargada del despacho de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia que hemos titulado Masculinidades. Es un gusto participar con su institución en estas actividades interinstitucionales con la finalidad de generar espacios de reflexión. Me presento, mi nombre es Arely Padilla Tlapaltotoli, yo soy la ponente, me voy a permitir compartir la pantalla y en lo que les voy a un poco les explico un poco el tema de la dinámica. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos a una hora de conferencia.
quiero que ustedes se sientan partícipes aquí en el chat para escribir sus dudas, comentarios o sugerencias, o si lo prefieren, al finalizar la exposición, damos un breve espacio para que ustedes puedan preguntar. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Y denme un segundito. Acuérdense que con estas cosas de que estamos con las tecnologías, no. Y ahora sí, presentación. Listo. Ya en este momento ustedes tienen que estar viendo la pantalla. Si ven que me distraigo es porque de repente yo aquí en la plataforma tengo que estarles dando acceso a las personas que se quieran estar conectando. Entonces, en este momento vamos a dar inicio con el tema. Les mencionaba yo que el tema de las masculinidades, lo que tiene, o esta conferencia, el objetivo que tiene es que ustedes como personas funcionarias públicas puedan analizar y reflexionar sobre el ejercicio y el abuso del tema de la masculinidad hegemónica, identificando algunas conductas o acciones que descalifican, cosifican y agreden o minimizan los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, así también como esta parte de la violencia que puedan llegar a vivir los hombres en sentido del ejercicio de la masculinidad hegemónica, y de manera muy particular les voy a plantear como otros escenarios que en el estudio o en el análisis de las masculinidades ustedes lo van a encontrar como masculinidades no hegemónicas, nuevas masculinidades, masculinidades igualitarias, por mencionar algunos. Entonces, yo voy a tratar de estar viendo aquí el chat por si hay alguna duda, comentario, para darle puntual atención. Antes de entrar de lleno al tema de las masculinidades, a mí sí me gustaría plantearles que tenemos que tener conceptos clave o conceptos básicos para poder identificar y analizar el tema de la masculinidad. Para mí es importante que ustedes tengan muy presentes el tema del sistema sexo-género, el tema de roles de estereotipos de género y el tema de la división sexual del trabajo, que esos son como los conceptos importantes para analizar el tema de la masculinidad. Yo sé que en el tema de la diferenciación del sexo género, muchas instituciones, y me atrevería yo a decir que las personas funcionarias públicas sí ya identifican estas diferenciaciones, pero no está de más construir este piso de conocimiento para que tengamos como a recuerdo estas diferenciaciones. ¿Qué es el sexo? Son personas que tienen características biológicas, fisiológicas y tienen que ver con la genitalidad en torno a sus órganos sexuales internos y externos, tiene que ver con el tema de la corporeidad, tiene que ver con el tema de cuestiones cromosómicas y hormonales, y en esta parte de identificar a hombres y mujeres, hablando del sexo, por así decirlo, cuestiones fisiológicas y cromosómicas. Y cuando nosotras hablamos de género, estamos hablando de esta parte de la construcción social, de este conjunto de ideas, de representaciones, de simbolizaciones de estos cuerpos, estos discursos, esta construcción social y este contexto cultural. Ah, bueno, Lick, entonces hay hombres y mujeres y en los géneros lo hemos dividido en femeninos y masculinos. Y entonces, ¿qué pasaría si yo les hablo? Sí, que hay mujeres, que hay hombres, pero también hay que reconocer que existen las personas intersexuales, personas que tienen características sexuales internas de mujeres y externas de hombres o al inverso. Y entonces ahí se rompe ese paradigma, o es mujer o es hombre, en estas cuestiones fisiológicas y cromosómicas, ¿no? Y ahora, cuando nosotras hablamos de esta construcción social, les estoy hablando de cuerpos feminizados o de cuerpos masculinizados. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que no se identifican con estos constructos sociales para cuerpos feminizados y para cuerpos masculinizados? Estamos hablando de las personas no binarias. Y entonces ahí en esta parte de la dualidad, ¿no?, del sexo y el género, estamos observando que hay una diversidad. Y si nosotras y nosotros no partimos de la idea de que existe una diversidad, pues déjenme decirles, compañeras, compañeros, pues que estamos negando la realidad.
a la que nos enfrentamos y a la que vivimos en la cotidianidad de observar estas violaciones sistemáticas a derechos humanos de mujeres y hombres en cuerpos feminizados, en cuerpos masculinizados, personas no binarias y personas intersexuales, ¿no? Oiga, Lick, pero el tema es el de la masculinidad o de las masculinidades. Todo tiene que ver. Ahora, en este sentido de hacer estas diferenciaciones sexogenéricas, que ya vimos el sexo biológico, que ya vimos el género, estaríamos hablando también de la identidad de género, de la expresión de género y de la orientación sexual. Recuerden que cuando nosotras hablemos del género, hablamos del género desde una categoría de análisis, desde una visión multidisciplinaria, y no solo nos estamos refiriendo a cuerpos feminizados o a cuerpos masculinizados. El género va más allá solo de esas diferenciaciones duales que le hemos otorgado a lo largo de la historia por parte de la sociedad, ¿no? Ahora, la identidad de género es la vivencia de ese sexo biológico y de esa construcción de género. Es la vivencia de cómo yo como persona me identifico, sí, con mi sexo biológico o no. Ahí les va. Mujer cisgénero, mujer que cromosómicamente hablando, fisiológicamente hablando, se representa y se asume como mujer. Hombre cisgénero, hombre que cromosómicamente o fisiológica hablando se asume como un hombre cisgénero. Y entonces, ¿qué pasaría con una persona cromosómicamente hablando y fisiológicamente que le corresponde mujer u hombre? No se identifican con su sexo biológico, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una identidad de género diversa y estaríamos reconociendo a las mujeres trans, a los hombres trans y a las personas queer, que son personas que no se van a identificar con esta parte del género, de la construcción social, o en algunas ocasiones con esta parte cromosómica. Y ya se dieron cuenta que el abanico se amplía y se abre. Y ahora entonces, la expresión de género se vincula en cómo nosotras o nosotros mostramos ese sexo biológico, ese género y esa identidad de género al mundo. Cómo expreso a través de mi nombre, de la forma en que visto, mi comportamiento social con otras personas. Esa es mi expresión de género. Y cuando yo hablo de orientación sexual, tiene que haber con esa atracción o no, que sea física, emocional, erótica, afectiva, espiritual, ¿no? Y yo pondría ahí puntos suspensivos por otro tipo de atracción que tengamos hacia las personas. Y ahí estamos hablando de una asexualidad, de una bisexualidad, de una heterosexualidad, de una homosexualidad, de una lesbiandad, de una pansexualidad, ¿no? Y ahora, como estos conceptos de mujer, hombre, cuerpo feminizado, cuerpo masculinizado, tienen un amplio abanico. Y a lo que voy con esta parte de la construcción del género es que no solamente las mujeres se van a nombrar por las características femeninas o a los hombres por estas características masculinas. Y el tema de la masculinidad hegemónica tiene varias representaciones en estos conceptos. Si un hombre, cromosómicamente hablando del sexo biológico, no se representa y no se asume como hombre, tache social. Si ese hombre no ejerce su género, que socialmente y culturalmente se les construye en el tema de la masculinidad, tache social. Si este hombre no tiene esta expresión de género con esta parte de ser hombre y con esta parte de la masculinidad, tache social. Y si este hombre no es heterosexual, tache social. A lo que voy con este tema de las masculinidades, ¿no? Tiene que verse con esta visión y expresión del análisis del género en todo su esplendor, no solo en cuerpos feminizados, sino solo en cuerpos masculinizados. Y a lo que voy con ello, con esta parte de la asignación social del género. Desde que nosotras o nosotros estamos pequeñitos, incluso antes de nacer, ¿cuál es la primera incógnita que se le pregunta a la persona gestante? ¿Qué se les ocurre? ¿Es niña o es niño? Desde ahí ya va a haber una diferenciación de lo que se espera que haga esa personita que todavía no nace, ¿no? Y estoy hablando de esta parte de la socialización del género, ¿no? Que es un proceso en el que aprendemos
normas, valores, ¿no? Empezamos a percibir las realidades diversas. ¿A través de quién? De mis círculos socializadores, mi familia, la escuela, los medios de comunicación, las amistades, el Estado, cualquier círculo social que se les pueda ocurrir, vamos a nombrarlo como un grupo social, y cómo esos espacios en los que yo conviva, ¿no? Van a tener esta asignación social del género, esas expectativas sociales, ¿no? Es el deber ser, qué conductas son, y lo pongo así, apropiadas para mujeres y qué conductas son apropiadas para hombres. Y empezamos a ver esas expectativas del género, ¿no? Desde la casa, ¿no? Desde la escuela, desde los medios de comunicación, las amistades, incluso en el mismo estado, ¿no? Y con esta parte de la asignación social del género van de la mano los roles y los estereotipos de género, que son construcciones sociales sobre creencias en estos estereotipos de las características de mujeres y de hombres. Yo se los traduzco así, estos prejuicios que tenemos, ¿no? Estas ideas preconcebidas que fuimos aprendiendo en nuestros círculos sociales. ¿Qué debe hacer una mujer? ¿Qué no debe hacer una mujer? ¿Qué debe hacer un hombre? ¿Qué no debe hacer un hombre? Y el rol de género es poner en práctica esas creencias, vaya, esos prejuicios, ¿no? Esta parte de cómo se desempeña en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los estereotipos de género, ¿no? Estereotipos que siguen muy marcados en el 2025. A mí me gustaría decirles que estos son meramente ejemplos, que son enunciativos no limitativos, pero que es una realidad. A las mujeres se nos sigue otorgando este estereotipo de género de que somos sensibles, de que tenemos más ternura, somos más débiles, ¿no? Tenemos más pasividad, ¿no? Dependencia emocional, económica, ¿no? Y ahora en los hombres, ¿no? Esta parte de normalizar que es una persona violenta. Y ojo ahí, compañeros, no estoy diciendo que todos los hombres sean violentos, tampoco estoy diciendo que todos los hombres sean agresores, tampoco estoy diciendo que todos los hombres van a cometer violencia. Simplemente estoy diciendo en esta construcción de la masculinidad hegemónica. No se preocupen, ahorita vamos a definir qué es la masculinidad hegemónica y cuáles son como de las principales acciones que se encuentran presentes en el ejercicio de esa masculinidad hegemónica. A lo que me refiero es sobre estas características o estos prejuicios que en la sociedad siguen permeando, ¿no? Que los hombres son independientes, que tienen que tener solvencia económica, que son inteligentes, que tienen autoridad, ¿no? Y ahora en los roles, esta parte de los roles que se le sigue encasillando a los hombres en el tema del trabajo productivo y a las mujeres en el trabajo reproductivo, ¿no? En el tema de cuidados, ya los datos estadísticos también les traigo ahí unas encuestas, ¿no? Vamos a observar las dobles jornadas para mujeres que para hombres en el tema de cuidados de hijas, hijos y adolescentes o personas adultas mayores o personas con discapacidad, ¿no? Siempre en este sentido se cree, ¿no? Socialmente incluso estaba institucionalizado que el cuidado de los hijos o de las hijas, las mujeres lo tenían que tener. ¿Cuántas sentencias no observábamos que las hijas o los hijos se quedaban con las mujeres? Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya indicó, y ya es un precepto a nivel Suprema Corte, que tanto mujeres como hombres pueden asumir el tema de la crianza de los cuidados de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Y en este sentido, en esta parte de las masculinidades, ¿no? El rol de género en donde son proveedores. Y a veces, compañeras, compañeros, el ser proveedor no es suficiente. Hay que involucrarnos en el tema de los cuidados, en el tema de la corresponsabilidad. No es que me ayude, es que es una persona adulta que vive en esa casa. Es que es una persona adulta que tiene unos hijos o unas hijas, ¿no? Y en esta parte también de roles, de estereotipos, ¿no? Esta parte de la fuerza física, ¿no? De los trabajos, ¿no? Que implican fuerza o competitividad, hablando de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, ahí acentuamos el tema del rol productivo y del tema del rol reproductivo.
Oiga, Lick, pero que íbamos a ver el tema de las masculinidades. Yo lo sé, pero para mí sí era importante que tuviéramos presentes estos conceptos sociales, porque sí van a afectar en esta parte de la visión de la masculinidad hegemónica, ¿no? Ahorita que veamos la conceptualización. Porque con esta parte de la diferenciación de los cuerpos, hablando fisiológicamente, la diferenciación de los cuerpos, hablando socialmente en cuerpos feminizados y en cuerpos masculinizados, y hablando de la identidad, de la expresión y de la orientación sexual, pues estamos hablando de esas diferenciaciones de nuestra corporalidad, cómo socialmente sí se nos separa y se nos asigna en espacios bien diferentes, compañeras, compañeros. A lo que voy con el tema de la división sexual del trabajo. Ya les volví a repetir, por eso para mí era importante el tema de los roles y de los estereotipos de género. A las mujeres en un rol reproductivo y a los hombres en un rol productivo. Lamentablemente las instituciones, y hablando de instituciones sociales, instituciones gubernamentales, se sigue habiendo este rol, ¿no? El detalle de los roles y de los estereotipos de género, independientemente de que sea una construcción social, está políticamente normalizado en el Estado, ¿no? Hablamos de políticas públicas, ¿no? En esta parte de ir deconstruyendo conceptos del rol productivo y del rol reproductivo, ¿no? El tema, ¿no? De ingresos. ¿Quiénes son las personas que tienen empleos remunerados? Hablando de hombres y de mujeres. Hombres. Las mujeres, sí, salimos a trabajar, pero lamentablemente también tenemos trabajos que no son remunerados, como el tema de la casa, los cuidados, ¿no? Y en encuestas como la de la ENUD, que es la del uso del tiempo, ¿no? Observamos dobles jornadas laborales, ¿no? Y cómo esa división sexual del trabajo sí va a afectar en la forma de socializar entre mujeres y hombres, ¿no? Cómo ese reconocimiento social no se da de la misma manera a mujeres y hombres, ¿no? Ahorita que ya tenemos frescos estos conceptos, ¿no? Yo me atrevería a preguntarles, me voy a regresar aquí a ver si en el chat hay alguna duda o comentario, y preguntarles, ¿qué es la masculinidad, compañeras, compañeros? Aquí ahorita veo, bueno, casi tengo más mujeres que hombres, pero independientemente que seamos mujeres o que seamos hombres o que nos asumamos como mujeres o como hombres, piensen, ¿qué es la masculinidad, compañeras, compañeros? ¿Qué se les ocurre que sea la masculinidad? ¿No? Que incluso estos conceptos son de los 70s, ¿no? Cuando se empiezan a ver los estudios de género, ¿no? La masculinidad tiene que ver con esos atributos, esos valores, esos comportamientos, esas conductas, esas características de un hombre en una determinada sociedad. Y vuelvo a repetir, en una determinada sociedad. Porque algo que sea muy masculino no en esta época, puede que en 100 años esa masculinidad ya no exista. Y les pongo el ejemplo. Quiero que piensen, ¿quiénes fueron las primeras personas? ¿Quiénes fueron las primeras personas en utilizar medias y tacones? Quiero que piensen ahí por la época de Luis XV, Luis XVI, ¿no? Quiero que piensen en estas mallas, en el tul, en peinados extravagantes, en maquillaje y en tacones. ¿Quiénes fueron? Los hombres. Y para la época era algo muy masculino y de cierta masculinidad, porque no todos los hombres utilizaban medias y tacones. ¿Quiénes los utilizaban? Las personas que tenían un nivel económico elevado, personas de la realeza, personas de la burguesía, por así decirlo, ¿no? Y esa masculinidad permeó en un tiempo determinado. Hoy en 2025, quiero que piensen qué pasaría si el día de mañana mi compañero de junto fuera en medias y tacones. Y ahí, el primer prejuicio en sus mentes, estoy segura, ¿no? ¿Qué pasaría?
Pues la realidad es que me tendrían que contestar que nada, porque ustedes trabajan en una institución de derechos humanos y están muy deconstruidas y deconstruidos y respetan a la persona en torno a su dignidad y reconocen sus derechos y reconocen el tema de la diversidad. Y tendríamos, uno, que respetar, ¿no? Ahora, en esta parte de la masculinidad, ¿no? Nos dice Luis Bonio Méndez, que es uno de los hombres que empezó a conceptualizar la masculinidad y muy particularmente la masculinidad hegemónica. Nos dice, en este concepto que él menciona, que la masculinidad es una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y del dominio masculino en las relaciones de género. Cuando hablábamos de género, por eso para mí era importante que no solo dividiéramos a los cuerpos en femeninos o en masculinos, porque ese género va más allá, va con el tema de la identidad, de la expresión o de la orientación sexual, ¿no? Y cómo esa distribución de dominio de esa masculinidad en las relaciones de género va a afrontar temas de valores, de definiciones, de creencias, de significados, de lo que es ser y el deber ser un hombre. Él lo menciona como un varón, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es ese estatus de la masculinidad en relación con otras personas? Pero él sí menciona el tema de las mujeres, porque este tema de la masculinidad o de las feminidades no solo corresponde a cuerpos cromosómicamente hablando de mujeres o de hombres, corresponde a un concepto social. Y eso, por ende, va a afectar a hombres y mujeres de manera diversa, ¿no? Y entonces tendríamos que conceptuar o cuestionarnos. Actualmente, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la idea de hombre universal? ¿No? Quiero que piensen en todos los contextos históricos, sociales y culturales. Es más, la masculinidad que se vive en México no es la misma masculinidad que se vive en Europa, porque nuestra sociedad es diversa. Y partiendo de la idea del reconocimiento y de observar que cada hombre representa una masculinidad diferente, ¿no? Y es importante que cuando nosotras analicemos el tema de la masculinidad, también lo veamos desde factores de interculturalidad y de interseccionalidad. Es más, yo les puedo apostar que no es la misma masculinidad la de una persona de 40, 50, 60 años que la masculinidad de un joven de 18, 28, 38 años. Sí hay un cambio de paradigma, sí hay un cambio de deconstrucción y sí hay un cambio de observar las realidades de violencia, de desigualdades y discriminaciones, ¿no? Por eso ahorita estamos pasando todo este proceso de la transversalización de la perspectiva de género desde una visión de esa interculturalidad, de esa interseccionalidad y de observar que las personas somos diversas. Tan es así que igual en Luis Bonio reconoce que hay diferentes masculinidades. Él se centra mucho en los sistemas o en los estudios de la masculinidad hegemónica, que es la que se sigue permeando a nivel, yo me atrevería a decir a nivel internacional, compañeras, compañeros. Esto no quiero restarle mérito a las masculinidades alternas, en el sentido de que creo que sí los compañeros sí están haciendo este proceso de analizar, ¿no? De observar las relaciones más igualitarias, ¿no? Pero bueno, para fines de estudio vamos a reconocer la masculinidad hegemónica que tiene que ver con características heterosexuales, donde observamos a hombres que tienen este rol o estos estereotipos preconcebidos ante la sociedad, que son personas independientes, autónomas, productivas, proveedores y sin mostrar tantas emociones. Ahora, en el tema de la masculinidad subordinada, son todos los hombres o todas las masculinidades que no se encuentran en esta masculinidad hegemónica. Y mucho de esta masculinidad subordinada se centra en el tema de la orientación, de la identidad y de la expresión, ¿no? Por eso les decía que cuando estábamos analizando los conceptos clave, para mí era importante que lo identificáramos.
¿no? Y estas masculinidades que lo nombran así para el estudio como subordinadas, las nombran como personas que son más dependientes, ¿no? O las quieren encasillar en cuerpos feminizados o los quieren relacionar con roles y estereotipos de género que socialmente y culturalmente se le asignan a las mujeres. Por eso se habla de una masculinidad subordinada. Y las masculinidades artenas son todo este paradigma de cómo construir relaciones más igualitarias, cómo los hombres están enfrentando a analizar conductas en donde existen violencias, donde existen desigualdades o discriminaciones, y sobre todo empiezan a cuestionarse mucho el tema de construir relaciones más igualitarias, ¿no? Ahorita vamos a ver muy rápidamente el tema de las masculinidad hegemónica, cuáles son esos mandatos de la masculinidad, pero vamos a ver este breve video. Ustedes ahí va. Please don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy. You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin. Nice guys. Finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't think short guys. Well, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight. Don't be a little bitch. Stop being such a fat. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name. Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So you're just a stay-at-home dad. You're gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car. Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking. I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? She was from a time when men were men. ¿Qué vimos en el video, compañeras, compañeros? ¿Qué observamos? Si alguien quiere participar aquí en el chat. Yo tengo aquí 8 personas conectadas. ¿Son las únicas que están recibiendo la actividad? Es duda. ¿Alguien que quiera participar en el chat? Ah, ya le entendí. Tienen como una transmisión simultánea. Ok. Entonces, más bien, si alguien de las personas que está en el Zoom tiene alguna duda, por favor, compártenselo a la persona enlace para que ella me pueda generar como sus dudas, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando. Ay, muchas gracias. Aquí nos van a ir pegando en el chat si hay dudas. Entonces, siéntanse con toda la confianza de que ustedes puedan participar. Ahora, retomando esta parte del video, ¿no? ¿Qué observábamos? Cómo esa masculinidad, desde que están pequeñitos y en el transcurso de su historia de vida, esa construcción social de lo que es ser un hombre o lo que debe ser un hombre, es desde que nace. ¿Qué veíamos en el video? No llores, no juegues con muñecas. Ah, vas a dejar que tu pareja te hable así, hablando de una mujer, ¿no? Ah, y si no tiene que ver con temas de la heterosexualidad, es tache social, ¿no? Quiero compartirles que el tema de la masculinidad hegemónica se utiliza más o menos a partir de los 80s, que tiene un antecedente muy, muy interesante, ¿no? Yo les decía que los análisis o los estudios de género empiezan ahí por los 70s, ¿no? Nos empezamos a cuestionar esas diferenciaciones, sí, de la corporalidad, pero también esas diferenciaciones estructurales en la sociedad, ¿no? Nos dice la antropóloga australiana Rebecca Cornell,
¿no? En el tema de las masculinidades, ¿no? Como un análisis de género. Y habla de la masculinidad hegemónica, ¿no? Surge cuando un modelo o un comportamiento masculino, o de lo que es ser hombre, logra imponerse. ¿En dónde? En una sociedad. Y esa masculinidad que logra imponerse va a generar situaciones de desigualdad, situaciones de violencia o situaciones de discriminación, tanto para otras masculinidades que no se encuentran en la hegemónica como para el resto de la población. Y este tipo de masculinidad conlleva a una posición dominante, a una posición de subordinación con todo lo que no tenga que ver con esta hegemonía, ¿no? Por eso, cuando les mencionaba los conceptos clave, era que hiciéramos ese ejercicio de ir identificando, claro, si yo no reconozco esta diversidad, evidentemente voy a colocar a las personas en una situación de diferenciación, hablando de derechos, hablando del reconocimiento de su dignidad, ¿no? Ahora, quiero que vean esta imagen que yo hice. Pongo a la masculinidad hegemónica en el centro, respaldada por el tema del patriarcado y respaldada por el tema del machismo, ¿no? Ahora, hablando de esta masculinidad hegemónica, que es un modelo que se impone en una sociedad, ¿no? De lo que es ser hombre o de lo que debería ser el hombre, ¿no? Ahora, en este tema del patriarcado, acuérdense que es una organización en la cual las relaciones se basan en un dominio de los hombres sobre las mujeres. Y ojo, no de cualquier hombre, tiene que ver con esa masculinidad hegemónica. Y antes, ¿no? Lo nombrábamos hombre blanco y heterosexual, hablando de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y ahora el tema del machismo tiene que ver con esas conductas de actitudes o prácticas sociales que de manera justificable, hablando en la sociedad, van a generar conductas discriminatorias para toda esta parte de la masculinidad hegemónica que no se encuentra en este centro, ¿no? Y a lo que voy con algunos mandatos de la masculinidad. Y acuérdense que estos van a ser enunciativos no limitativos, ¿no? Un mandato de la masculinidad es no expresar afectos. ¿Qué veíamos en el video? Que le decían que no llorara, ¿no? Que no llore, que no sienta miedo, que en todo momento, cuando hable de los hombres, quiero que piensen en esta masculinidad hegemónica, que los hombres en todo momento están serenos, ¿no? Que no están nerviosos, que no tienen miedo, que no lloran. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Legitimando muchas formas de resolución de conflictos pacíficos y los vamos a traducir a cuestiones violentas, ¿no? El negarse sentir sus afectos, ¿no? Antes, ya tiene tiempo que no hago talleres en el tema de las masculinidades, sino hablamos como en estas pláticas informativas, pero a mí me gusta mucho realizar talleres en el sentido de identificar esos afectos, ¿no? Y en uno de esos trabajos que he realizado es, los hombres no dicen te quiero. Se lo pueden decir a sus hijos, a su pareja, pero les cuesta trabajo identificar los afectos con otras personas. Es más, hagan este ejercicio, lo vamos a hacer ahorita. Quiero que piensen en el nombre de un hombre que ustedes amen. Aquí nos dice la licenciada Vanessa que son costumbres que van dando a lo largo de la generación de los roles de una mujer y de un hombre, en este sentido de la masculinidad, ¿no? Uriel comenta lo que ha vivido la discriminación, rechazo a lo largo de diferentes generaciones hacia el hombre, ¿no? En este tema de las masculinidades hegemónicas. Entonces, retomando la pregunta que les mencionaba, piensen en un nombre de hombre que ustedes amen. Creo que para las mujeres es más fácil, ¿no? Pero a ver, para las mujeres, no quiero que me diga, no quiero que piensen el nombre de su pareja, ¿no? Estoy pensando en un tema de heterosexualidad, ¿no? Pero las mujeres me van a poder decir el nombre de un amigo, de un primo, de alguien que ustedes amen y que le puedan decir te amo. Y ojo con el tema del amor, no tiene nada que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Y ahora, retomando, un hombre que ustedes amen, pero que no sea su pareja, que no sea su papá y que no sea su hermano.
Y entonces ahí nos vamos a enfrentar a que me van a decir, ¿cómo le voy a decir a un hombre que lo amo? Y apenas hice como una intervención con Sedena y les decía, ahí el conflicto o la palabra que les causa conflicto es el de amar, porque estamos tan normalizando que el tema del amor solamente se da entre parejas, ¿no? Y entonces yo les mencionaba, y el amor a un hijo, y el amor a tu papá, y el amor a tu hermano, y el amor a tu amigo, y el amor es un sentimiento. Y ese prejuicio de, ay, ¿cómo le voy a decir a mi amigo que lo amo? Y entonces yo les decía, otra palabra que no sea amor, que puedan identificar y que le puedan decir a su compañero o a su amigo, ¿no? Te aprecio, pero les costó mucho trabajo, ¿no? Y este es un ejercicio bien, bien interesante en el sentido de cómo nos cuesta el tema en el tema de los afectos, ¿no? Con esta parte de la masculinidad hegemónica, no expresan dependencia ni debilidad, ¿no? En esta parte del rol productivo, yo tengo que mantener a mi familia, ¿no? Legitimando en todo momento que en esta parte de la dependencia, no solo de lo económico, sino de lo emocional, yo no puedo demostrar que tengo dependencia emocional hacia mi pareja, hacia alguna persona, porque es tema de debilidad en el tema de la masculinidad hegemónica, ¿no? Otro mandato de esta masculinidad hegemónica es en el tema del rendimiento sexual, ¿no? Y se piensa que una buena relación sexual, en el tema de las erecciones, en el tema de la sexualidad, siempre tiene que estar disponible. Y no es cierto, las personas también podemos decir, no, no quiero, pero si un hombre en este tema de la masculinidad hegemónica dice no a una relación sexual, tache social, ¿no? ¿O qué pasa a la inversa? Yo como hombre le digo a mi pareja, quiero mantener una relación sexual y mi pareja no lo quiere hacer. Y hablamos de violencias sexuales, ¿no? O en el tema de normalizar la violencia sexual, hablando de acoso sexual y hostigamientos sexuales. Tan es así que ha habido serias modificaciones en las leyes. Les pongo el ejemplo, Ley Olimpia, ¿no? Que se hizo una modificación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ¿no? En el tema de la distribución de imágenes de índole sexual. Yo no les estoy diciendo, no, no manden sus fotografías por internet. Ustedes son libres de hacer lo que quieren. Pero creo que sí, en este mandato de la masculinidad hegemónica es respetar, ¿no? Tengo la confianza con esa persona, qué bueno. No lo compartas, compañero, ¿no? No se lo muestres a nadie. Fue un voto de confianza que esa persona otorgó en ti. Y luego esas imágenes andan circulando en redes sociales o esos videos están en redes sociales. Y es un delito, ya es un delito la distribución de imágenes, ¿no? Tener mucho deseo sexual, ¿no? En esta parte de la masculinidad hegemónica es el justificar, ay, es que es hombre. No, creo que todas las personas podemos tener un autocontrol, ¿no? Y no legitimizar esta parte de la hipersexualidad, tanto de mujeres como de niños, ¿no? ¿Qué le dicen a los niños o a los niños pequeños, Porque he escuchado, ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? Tiene que ver con esta parte de normalizar. A ver, los niños no tienen novia, los niños tienen amigas, tienen compañeras de escuela, ¿no? Y entonces cuando nosotras o nosotros le preguntamos a un niño si ya tiene novia, lo estamos hipersexualizando. Y tiene que ver con un mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? El tema de desafectivizar nuestro cuerpo, ¿no? Me duele algo, no digo que me duele, ¿no? Si no veo, voy a que me revisen los ojos, ¿no? Pero cuando los hombres tienen un dolor físico por algún tipo de salud, no lo atienden de inmediatamente, ¿no? No acuden a su atención de salud porque el tema de la debilidad en la masculinidad hegemónica no está permitida. Tan es así que muchos compañeros llegan a los hospitales porque ya realmente se sienten muy mal, porque ya realmente en el tema de la salud es, chin, ya tiene que entrar de urgencias, ¿no?
a la operación. Déjenme revisar aquí en el chat, nos acaban de poner algo. Ah, no, creo que fue de aceptar a una persona. Miren, aquí una compañera, ¿no? Nos dice, yo no podía decirle a mi esposo que lo amaba, era por debilidad, y tiene que ver con este tema de las presiones, ¿no? Híjole, y creo que también el tema de la masculinidad hegemónica está presente en la vida cotidiana de las mujeres, porque les vuelvo a decir, es una construcción social de lo que debe ser un hombre, y las mujeres crecemos con ese ideal, ¿no? Incluso también hay como hay un hombre que sea esto, que sea lo otro, porque crecimos en ese mismo contexto, ¿no? En este mismo contrato social. Y si yo no veo esas características en un hombre, tache social, ¿no? Por parte también de las mujeres. Ahora, en el mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que los hombres tienen que ser homofóbicos y misóginos, hablando otra vez, retomo, de esta masculinidad hegemónica. Y nada de lo que se acerca al universo de mujeres o al universo de lo femenino está bien en su cotidianidad, ¿no? Incluso en el tema de la homofobia, ¿no? Ridiculizar a las personas o a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Es su vida, es su decisión, y esa persona puede hacer con su vida, con su cuerpo, lo que quiera. ¿Por qué me causa conflicto el tema de ver a dos hombres besándose o de pensar en dos hombres que se aman? Tiene que ver con un tema de homofobia y de la masculinidad hegemónica. Ahora, en el tema de ser proveedores, ¿no? Suministrar los recursos financieros o económicos, legitimando el tema de la violencia económica y patrimonial, ¿no? En este sentido, yo soy proveedor, yo aporto, y como yo aporto y yo soy proveedor, yo decido en qué gastas y qué no gastas. Violencia económica y patrimonial, y tiene que ver con estos mandatos de la masculinidad hegemónica, ¿no? Ahora en el tema de la palabra, ¿no? Privilegiar la acción sobre la palabra. Y hay muchos refranes, ¿no? Yo soy un hombre de pocas palabras. Pues no, compañero, hay que hablar, ¿no? El hablar demasiado está catalogado como características de las mujeres, y que incluso también en un lenguaje coloquial siempre se nos acusa de ser chismosas. No es que seamos chismosas, compañeras, compañeros, hablamos de qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Y en el tema de los hombres, prefieren evadir el compromiso de hablar porque no quieren enfrentamiento con su pareja, ¿no? Si yo les dijera en temas de divorcios que todo se puede hablar, ¿no? Y no lo hacen. Está demostrado por estudios médicos, psicológicos, las mujeres hablamos más palabras al día que los hombres, porque desde que estamos pequeñitas, a lo largo de nuestra historia de vida, nos enseñan a que nosotras somos socialmente, tenemos que tener esa función social, ¿no? De los cuidados, de hablar, de tener amigas, y los compañeros no lo hacen, ¿no? Yo les puedo decir que yo puedo ver a una amiga, la puedo abrazar y le puedo decir, te amo, amiga, o a un amigo, hombre también, y otro prejuicio, ¿no? Hay el mito de que hombres y mujeres no pueden ser amigos o amigas. Claro que sí lo podemos ser, compañeras, compañeros. Tiene que ver con el tema de la masculinidad hegemónica. Esos mitos que los hemos querido volver realidades, y no, ¿no? Masculinidad hegemónica, paternidades distantes, ¿no? No se involucran con los cuidados o las crianzas de hijas, hijos o adolescentes, ¿no? Y ahora, si tenemos una paternidad distante, pues vamos a demostrar emociones distantes con nuestras hijas o con nuestros hijos, ¿no? Hagan este ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos te quiero a nuestra hija, a nuestro hijo? ¿No? Creo que también a veces damos por hecho o por sentado de, pues sí, lo quiero, no es mi hija, es mi hijo. Pero si no lo hablamos, si no lo decimos, yo no puedo estar segura de que la otra persona esté recibiendo ese mensaje, ¿no? Ahora, con estos mandatos de la masculinidad, ser hombre significa rechazar todo aquello que tenga que ver con los cuerpos feminizados o con las mujeres. Retomo, de la masculinidad hegemónica.
¿no? Y con estos mandatos de la masculinidad hegemónica observamos el tema de que los hombres tienen que ser tanto físicamente fuertes como mentalmente fuertes. Y todo lo contrario se va a observar en un tema de debilidad y va a haber un tache social. Y en el tema de la sexualidad se van a vincular con temas de heterosexualidad y de virilidad. Y en muchos de los temas de la masculinidad hegemónica, los hombres no piden ayuda. Les pongo el ejemplo y también puede parecer hasta risa o parodia, lo que ustedes quieran, cuando van manejando, ¿no? De, híjole, yo creo que ya nos perdimos, hay que preguntar. No, yo no voy a preguntar, yo sí sé llegar. No tiene nada de malo de que dimos mal una vuelta y ya nos perdimos, no tiene nada de malo. Pero el tema de mostrar debilidad, ¿no? O esta parte de las emociones, sí les pega mucho, ¿no? Y para ir como cerrando ahí, por favor, avísenme cuando ya tenga el tiempo encima para que yo también ya vaya cerrando, ¿sale? Ahora, en el tema de la masculinidad hegemónica, quiero decirles, les vuelvo a repetir, que afecta a mujeres y a hombres en diversas magnitudes, pero voy a empezar muy particularmente de cómo la violencia afecta esa masculinidad a los mismos hombres, ¿no? Y ahora, retomando el tema de violencia, con esta parte del desequilibrio de poder de un arriba y un abajo, ¿ya qué le sonaba la masculinidad hegemónica? Una subordinación de hombres, hegemónicamente hablando, y otros hombres que no pertenecen a esta hegemonidad. Y que estamos hablando de un desequilibrio. Y el detalle no es que exista el poder, compañeras, compañeros. El detalle es qué hacemos con ese poder. Esta masculinidad hegemónica que sigue permeando y existiendo, yo la utilizo para violentar a mí como persona, para violentar a otro grupo de hombres o para violentar a otro grupo de social, por ejemplo, mujeres, niñas o adolescentes. Es pregunta, es duda, es comentario, ¿no? Quiero que pensemos como en esta parte de visibilizar esas realidades de la violencia y la masculinidad hegemónica, que puede ser autoinfligida o interpersonal. Autoinfligida es una agresión hacia uno mismo, ¿no? Y tiene que ver, y está documentado en el tema de la masculinidad hegemónica, en comportamientos suicidas o en comportamientos de autolesiones como hombre, ¿no? Y que lo pueden hacer de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? Pero que tus acciones están demostrando que te estás autoinfligiendo esa violencia. Ahorita lo vamos a ver y en datos estadísticos. Y el tema de la violencia en la masculinidad hegemónica de manera interpersonal, estamos hablando que es una violencia ejercida hacia otra persona o hacia otro grupo de personas. Ahorita lo vamos a identificar. Y ahora, quiero compartirles que la Organización Mundial de la Salud retoma la violencia como un problema de salud pública. Y acuérdense que el tema de la salud tiene que ver no solo con cuestiones físicas, de salud física, sino también con salud mental. Bienestar físico y mental, nos dice casi todos los tratados internacionales en materia del derecho humano a la salud. Y lo que pasa es que le prestamos atención a la violencia física que tenemos. Me duele mi oreja, voy al doctor, no veo, me pongo lentes, me duele una muela, voy al dentista. ¿Y qué pasa cuando lo emocional no está bien? El primer prejuicio al que nos enfrentamos de, yo que voy a ir al psicólogo, a la psicóloga, yo que voy a ir a la psiquiatra, ni que estuviera yo. Y es una violencia hacia nosotros mismos, ¿no? Ahora, quiero que piensen en la masculinidad hegemónica y la violencia para los mismos hombres, en torno a otro tipo de masculinidades, la violencia que se autoinfligen y la violencia que realizan hacia otro grupo de personas, ¿no? O hacia todas estas características de la feminidad o a todas estas características de lo que es ser una mujer, ¿no? Y ahí quiero que retomemos o analicemos los tipos y modalidades de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y la de interpósita persona. Las que les estoy mencionando son las que se encuentran en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Modalidad, modo o lugar donde se suscita la violencia. Laboral, docente, comunitaria, institucional, política, digital, mediática y feminicida. Hay algunas leyes estatales que también contemplan el tema de derechos sexuales y reproductivos, violencia en el noviazgo, violencia obstétrica, por mencionar algunos. Cómo esos tipos y modalidades están presentes tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y ahora en este tipo de la violencia autoinfligida,
nos dice la encuesta nacional del consumo de drogas, de alcohol y tabaco. Y ojo ahí, compañeras, compañeros, no estoy diciendo que, ay, que las mujeres no toman, no fuman. Sí, sí lo hacen, pero lo hacen en una manera diversa a la de los hombres. Por ejemplo, hombres y mujeres en esta encuesta de 12 a 65 años, en la población objetivo que se tomó, el 80.6% de hombres alguna vez ha tomado, ha ingerido alcohol o ha consumido alguna droga en el último, alguna vez en su vida, el 80.6, y en mujeres el 62.6. Ahora, si hablamos en el último año, ellos 62.7, ellas 40.8. En el último mes, ellos 44.3, ellas 19.7. Y a lo que voy con este tema de la violencia autoinfligida hacia ellos es porque el consumo de drogas, alcohol o tabaco, de alguna manera tiene que ver con los roles y los estereotipos de género. Es más permisible socialmente ver a un hombre que está tomado que a una mujer que está tomada, porque sí hay un cuestionamiento del doble parámetro en la sociedad, ¿no? Y ahora, si vemos, y me voy a los datos estadísticos, en el tema de alcohol, tabaco, marihuana, tranquilizantes, opioides, cocaína, mujeres está en color morado y hombres está en color verde. La ingesta de estas sustancias sí tiene una diferencia variable, ¿no? En el alcohol, 28 ellas, 39 ellos, son 10 puntos de diferencia. Tabaco, 20 ellas, 31 ellos, son 11 puntos. Marihuana, 11 y 20, ¿no? Sí hay una diferenciación en cuanto a los porcentajes. Lo que más consumen es alcohol y tabaco. Y si ustedes se dan cuenta, son alcohol y tabaco, son las drogas legalmente, por así decirlos, que se venden cotidianamente, ¿no? Ahora, si hablamos de inflamables, 15.5 ellos, 8.7 ellas, éxtasis, crack, ¿no? Y cómo esa afectación puede tener una repercusión en su salud, ¿no? Y ahora, si yo les hiciera el tema de datos estadísticos por choques automovilísticos de hombres y mujeres, ¿quiénes creen que tengan más accidentes, los hombres o las mujeres? Hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen acceso más a un vehículo que una mujer. Y si hablamos de la retribución de trabajo, ¿no? Por eso les decía el tema de la división sexual del trabajo. ¿Por qué tienen más automóviles los hombres que las mujeres? Porque los hombres tienen acceso a un trabajo que les permite generar antecedentes crediticios y se les puede dar un préstamo para un automóvil. Una mujer, no todas, pero las mujeres no necesariamente acceden a estos créditos porque tienen trabajos no remunerados, ¿no? Ejemplo. En el tema de la tasa de suicidio, ¿qué pasa de los 10 a los 17 años? Si se dan cuenta, el tema de suicidio en esa edad va muy porcentual, muy parecido, pero ¿qué pasa de los 18 a los 29 años, compañeras, compañeros? Son jóvenes, son adolescentes, están en este proceso de reconocerse, de identificarse, de observar. Ellos 17.5 en rangos de suicidio, ellas 4.1. Y así en todo el resto de su vida. De 30 a 59 años, 13.4 ellos, ¿no? 2% ellas. 60 años y más, 9.8 y 1.2. En el tema de suicidio, sí, los hombres atentan más contra su vida que las mujeres y tiene que ver con estos mandatos que no se cumplen de la masculinidad hegemónica, ¿no? Estas afectaciones psicoemocionales, suicidios por rango de edad. 60 años y más, 87.5. ¿Qué quiere decir? Que entre más grandes están las personas, más suicidio cometen. En azul fuerte hombres, en azul clarito mujeres. Y esta es una estadísticas de defunción registradas en el INEGI en el 2023. Los datos que yo les traigo son del 2021, 22, 23, porque son las encuestas más recientes, ¿no? Está, por ejemplo, defunciones por accidentes de transporte, ¿no? Lo que les mencionaba de los choques automovilísticos. Vean el rango de edades de 15 a 24 años. Estamos hablando de hombres jóvenes de 25 a 34 años. Y tiene que ver con un tema de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es que si yo tomo, yo manejo mejor. Con estas presiones sociales entre los mismos hombres, entre las mismas adolescentes, ¿no? Con esta visión de la masculinidad hegemónica. Si tú no tomas, entonces no perteneces a este grupo.
Si tú no haces esto, entonces tache social, ¿no? Y ahí estamos viendo el ejemplo de la violencia autoinfligida, ¿no? Vamos a ir ya a la recta. Ok, ya estamos cerrando. Les digo esta diapositiva de la violencia interpersonal y con esto terminamos, compañeras. En la violencia interpersonal tiene que ver con esa violencia que tú ejerces hacia otro grupo de personas. Yo les pongo el ejemplo de las mujeres porque creo que en el tema de la masculinidad hegemónica sí les afecta de manera muy, muy significativa en sus vidas. Tan es así que hay una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, es la ENDIRE 2021, y ahí observamos las violencias por tipo y modalidad. ¿Se acuerdan que las estuvimos analizando? A nivel nacional, el 70.1% de las mujeres que se entrevistaron han vivido algún tipo o modalidad de la violencia, tanto violencia física, sexual, económica, patrimonial, tanto violencia laboral o docente, ¿no? A lo largo de sus historias de vida. Y en el tema, lo que más me alarma es el tema de la violencia sexual con un 49.7, y si lo observamos por la modalidad o el lugar donde se suscitó la violencia, son en espacios de pareja, en espacios laborales o en espacios escolares o familiares o comunitarios, que se supondrían que deberían de ser espacios en donde hombres y mujeres tendríamos que estar seguros, ¿no? Y entonces, si identificamos quiénes fueron las principales personas agresoras, en la mayoría de los casos son hombres, y tiene que ver con este tema de la masculinidad hegemónica. Yo con esto voy a ir cerrando, compañeras, compañeros, para que ustedes también empiecen como en este sentido de la reflexión. Yo sé que fue una conferencia breve, pero así nos la solicitaron. En el sentido de que el tema de la masculinidad es amplio. Esto solamente yo quiero que la tomen como una plática informativa en torno al tema de las masculinidades. Y con esto yo voy a empezar a cerrar con la parte del proceso de deconstruirnos como personas, como hombres, y empezarnos a cuestionar el tema del poder, el tema de las violencias, cómo ejerzo la violencia, cómo vivo la violencia, qué tanto quiero cambiar de mi masculinidad, qué mandatos necesito reafirmar, participar en el tema de cuidados y crianza sería como uno de los principales, participar en el tema de la corresponsabilidad que tiene que ver con las labores domésticas y sobre todo en el tema del autocuidado, compañeras, compañeros, en cuidarnos como hombres, ¿no? Yo con esto cierro, compañeras, compañeros, no sé si tengan alguna duda o comentario en este sentido. Creo que sí fue una charla breve, pero creo que logramos ejemplificar. A mí lo que me interesaba era que reconociéramos esta parte de la diversidad de lo que es ser un hombre y no quedarnos con la idea de que solo habemos o que solo existen hombres fisiológicamente hablando. Estamos observando que hay una diversidad, ¿no? En esta parte de los géneros, en esta parte de observar el género como una categoría de análisis y empezar a eliminar estos mandatos de la masculinidad hegemónica. Yo he observado, ¿no? En los adolescentes que sí es diverso, ¿no? Entonces, pues yo con esto termino, compañeras, compañeros, no sé si tengan alguna duda. Aquí nos dicen que, bueno, ya estamos cerrando. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ya nada más quedo yo pendiente de nuestros formatitos de las listas de asistencia y lo que les mandamos. Y no tenemos problema en compartir la presentación. Al final del día lo que buscamos es que ustedes se vuelvan replicadores. Si no hay duda, comentario, yo les agradezco que se hayan conectado y pues quedo a sus órdenes. Y pues no me despido, no recuerdo si tenemos otra actividad. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, muchísimas gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta importante capacitación y, por supuesto, ahora recordar que nuestra siguiente capacitación es el 10 de abril, donde vamos a estar hablando sobre un tema tan importante
como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con criterios especiales para que ustedes tengan conocimiento y se actualicen en la materia. Por supuesto, nuestras niñas y nuestras infancias y nuestros niños y adolescentes van a estar siendo grupo de atención prioritaria en este mes en el cual se celebra su infancia, su adolescencia y, por supuesto, como personas adultas, servidoras públicas, tenemos la importante obligación de garantizar el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Les esperamos entonces este 10 de abril, recuérdenlo, a las 9 de la mañana, este mismo canal de Zoom. Le estarán enviando, por supuesto, recuerden contestar la encuesta de salida de esta conferencia que acabamos de terminar con el tema de masculinidades y el impacto en el ejercicio de sus derechos para las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos entonces el 10 de abril. Gracias, hasta la próxima.